Hola amigos de YouTube, hoy les traigo la séptima parte de las fábulas de Esopo, espero que les guste. El lobo y la cigüeña. A cierto lobo glotón se le atravesó un hueso en la garganta. Viéndose en peligro de morir por asfixia, suplicó a una cigüeña que se lo extrajese. Oye, tú que tienes pico tan largo, díjole a la cigüeña, bien podría sacarme este hueso que me ahoga. Hazlo, por favor, que yo sabré recompensarte. Compadecida la cigüeña ante los ruegos del lobo y confiando en su promesa, le extrajo el hueso con suma habilidad, y luego le pidió el pago de sus servicios. A lo cual contestó el lobo: «Cuán necia eres. Después que tu cabeza estuvo a merced de mis caminos, ¿aún me pides premio mayor que el de dejarte libre? Ahora puedes contar tu hazaña de haber tenido tu vida entre mis dientes. Moraleja. Del bien que has hecho, no trates de sacar provecho». La tortuga y la liebre. Cierto día, la tortuga, al ver que la liebre se burlaba de sus pies y lento caminar, la desafió a correr para saber cuál de las dos llegaría primera a la meta señalada. Dicho y hecho. Eligieron por juez a la zorra, por ser en astucia la primera. Pero sucedió que la liebre, confiando demasiado en su ligereza, se puso a descansar un momento en medio del camino, pero se quedó dormida. Entretanto, aprovechando el descanso de su contrincante, la tortuga, con perseverancia y sin correr, llegó la primera al punto señalado. Momentos después, despierta la liebre, intentó en vano alcanzar a su rival. Pero nada pudieron su deseo y habilidad. Moraleja. Con perseverancia, se gana a la confianza. El pastor mentiroso. Queriendo divertirse a costa de los demás, un pastor se puso a gritar hasta desgañitarse. El lobo. El lobo. Los campesinos, al oírle, corrieron en su auxilio, pero encontraron al pastor recostado al pie de un árbol. No contento con su primer embuste, al día siguiente el joven volvió a gritar: «¡Socorro! ¡Socorro, que viene el lobo!». Esta vez, los labriegos acudieron armados de hachas y palos. Pero al no hallar al lobo regresaron disgustados, mientras el pastorcillo festejaba su mentira. Poco después vino de verdad el lobo y, aunque el mentiroso gritaba con todas sus fuerzas, nadie acudió. Entonces, el lobo hizo presa del rebaño y terminó matando al embustero, que en vano clamaba auxilio. Moraleja. En boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. La corneja y los pájaros. Cuando Júpiter iba a nombrar al rey de los pájaros, los citó para elegir al más hermoso de ellos. Entonces los pájaros, con ánimo de lavarse y estar presentables, fueron a la orilla de un río. Pero la corneja, dándose cuenta de su fealdad, se dedicó a recoger las plumas que los pájaros dejaban caer al acicalarse y se las prendió en su cuerpo. Resultó así, aparentemente, ser el más bello de los citados. El día fijado, los pájaros acudieron a la cita y, entre ellos, la corneja con su multicolor envío. Júpiter iba ya a coronar a la corneja en premio a su belleza, pero los pájaros, indignados por su farsa, se le echaron encima. Así, desplumada, solo fue corneja. Moraleja. Quien con lo ajeno se viste en la calle lo desvisten. El toro y el ratón. Cierto ratoncito travieso, daba de mordiscos a un corpulento toro que descansaba sobre la hierba. ¡Qué fastidioso animalucho!, decía el toro, batiendo la cola y moviéndose para librarse de los dientecillos del ratón. Así, pues, cada vez, el roedor se escondía. Para volver a la carga con mayor ímpetu. El toro, impotente ante el atrevimiento ratonil, bramaba con furor. Mas el roedor, burlándose, le decía: «Vamos, son tus propósitos de venganza, pues aunque natura te dotó de buen cuerpo y gran fuerza, jamás podrás hacerme daño. Queda demostrado que los fuertes o los poderosos deben cuidarse de los débiles y humildes. Bien dice el refrán. No hay enemigo pequeño». El lobo y el carnero. Un perro, exterminador de lobos, murió en cruenta pelea motivando el llanto del amo. «Córtame los cuernos y cúbreme con el cuero del mastín», dijo un vigoroso carnero al ver la pena del pastor. «Los lobos creerán que soy el perro». El pastor, acogiendo la idea, la puso en práctica.
Pros un lobo hambriento ingresó al redil, tomó un corderillo y huyó. El falso perro, al advertir lo ocurrido, inició la persecución y al pasar por un matorral se desprendió el cuero y el engaño quedó al descubierto. ¿Quién eres?, exclamó el lobo, incrédulo. Un carnero leal a su amo respondió. Amigo, aunque uses ropas ajenas, igual será tu destino, contestó el lobo y se comió al carnero. Moraleja. Loca es la oveja que pretende el lobo engatusar. El pastor y su ganado. Un pastor, a quien el lobo había devorado su mejor oveja, reunió a los corderos y platicó con ellos. Ustedes son presa fácil del lobo porque son débiles. Si todos se mantuvieran unidos en el peligro, les aseguro que huiría el enemigo. No más seremos sorprendidos por el lobo. Respondió el más anciano, que hacía de jefe, lucharemos unidos hasta derrotarlo. Escuchada la arenga, todos juraron hacer frente al carnicero, pero llegada la noche, la imagen de un perro les pareció el enemigo, y emprendieron la fuga en el más desbaratado desorden. Así son los cobardes, que prometen no rendirse, pero tan pronto sienten el primer disparo toman las de Villadiego, como ustedes, concluyó el pastor. Moraleja. El cobarde, hasta de su sombra tiembla. La mujer y su cántaro. Una mujer, al ir a la ciudad, encontró en el camino un cántaro viejo que en algún tiempo guardó excelente vino. Por curiosidad la mujer olfateó el recipiente y comprobó el embriagador aroma que despedía. ¡Oh! Dioses, exclamó, qué delicioso debió ser el vino que guardó este cántaro abandonado, cuando al cabo de tantos años conserva aún su fragancia. Entonces, la mujer concluyó de esta manera. Una vida noble es como un cántaro de buen vino que, en la vejez, conserva el aroma de sus virtudes, aunque su aspecto sea achacoso o miserable. Moraleja. Caja que tuvo al cantor, quédate siempre el olor. El burro y los libros. Un asno muy burro que pastaba en el prado, halló los libros del pequeño Jonás. Si yo me comiera estos libros, díjole el asno, aprendería muchas cosas sin mayor esfuerzo. Y, dejando la hierba, se puso a masticar alegremente los libros, hasta concluir con ellos. Desde aquel instante el burro se sintió tan sabio y orgulloso que fue a ver a sus compañeros, a quienes les anunció que venía a darles sapientísimas lecciones. Admirados los asnos, lo rodearon esperando con atención las enseñanzas del orejudo. Mas el tragalibros, no sabiendo qué decir, lanzó un atronador rebuzno. Los bórricos, al oírlo, rebuznaron a su vez en coro burlándose de tonto congénere, al que echaron a coces de su lado, obligándolo a vivir en un campo desolado. Moraleja. Lo que natura no da, Salamanca no presta. El poder de las fábulas. El famoso Demades, gran orador griego de la antigüedad, se encontraba en una asamblea de atenienses, que no prestaban atención a su discurso. Entonces, Demades habló en estos términos. Un día caminaba Ceres acompañada de una golondrina y una anguila. Los concurrentes callaron y escucharon al maestro, que continuó así. Juntas llegaron a la orilla de un río. Mientras la anguila lo cruzaba a nado, la golondrina volaba. Demades de inmediato prosiguió su prédica interrumpida. Al concluir, le preguntaron. ¿Y Ceres? ¿Qué hizo Ceres? Ceres respondió en tono grave, se quedó en la orilla esperando que le prestaran atención. Moraleja. Quien no atiende, no aprende. Las moscas. La sirvienta de una casa, por descuido derramó buena cantidad de miel sobre el apiso. Aquí está la fuente de vida eterna, pensaron las moscas que, guiadas por el olfato, se abalanzaron sobre el dulce charco. Ocurrió que al posarse sobre la miel quedaron de patas y alas pegadas, sin poder volar. ¡Ay, pobres de nosotras que, por mísera golosina, encontramos la muerte! Así se lamentaban en la agonía. Y aunque parezca exageración, miles de moscas murieron como las primeras. Moraleja. Lo que no se previene, remedio no tiene. El abogado y las peras. Cierto abogado de la urbe, fue invitado a los festejos de una boda, que se realizaba en su pueblo natal. Puesto en camino, el letrado encontró, al borde de la carretera, una cesta llena de peras. Como era de mañana, le sobraba apetito para comer.
Pero, lo cercano del banquete, lo indujo a no abusar de su deseo y, dando un puntapié al cesto, lo arrojó al lodo. Prosiguiendo la marcha, se encontró frente a un riachuelo que tenía que vadear. Pero, tan crecido venía a causa de las lluvias, que tuvo que volverse a casa sin asistir al banquete. A su retorno, el hambre lo apuró y, al pasar delante de las peras revueltas en el fango, no tuvo más que levantarlas, limpiarlas y comerlas. Moraleja. A buen hambre no hay pan duro. Los caminantes. En armoniosa compañía con dos caminantes hacia su jornada. Cuando uno de ellos halló un bolso de dinero. Feliz hallazgo hemos tenido, exclamó el otro con alegría. Hemos, expresó con burla el afortunado. Solo yo soy el feliz, pues yo lo encontré. Con semejante advertencia quedó corrido el compañero. De pronto divisaron, no muy lejos, una cuadrilla de ladrones. Perdidos estamos, gritó el del hallazgo. ¿Perdidos? Repuso con sorna el amigo. Solo tú serás el perdido, pues solo tú y nadie más que tú has hecho el negocio. En efecto, los ladrones le arrebataron el dinero, no sin antes arrimarle soberana paliza. Moraleja. Pruebe la hiel quien comió la miel. El león y el aso. Cierto día un famélico león tuvo el capricho de cazar en compañía de un asno, a quien ordenó. Te esconderás en la selva y rebuznar fuerte. El rey de la selva examinó el panorama y añadió. Yo me colocaré en aquel boquete de salida. Cuando los animales, asustados de tu estrépito, pretendan huir, los iré cazando uno tras otro. El ardid surtió sus propósitos, y, cuando el león se hubo hartado de carne, dispuso que el burro saliera de su escondrijo. ¿Qué tal lo hice, majestad? Preguntó con disimulado orgullo el orejudo borrico. No pudiste hacerlo mejor, respondió el león, pues yo mismo hubiera tenido espanto de no saber que eras un pobre asno. Moraleja. El miedo no te llega, si sabes de dónde viene. El labrador y el árbol. Hacía muchos años, que en los campos de un labrador, vegetaba un añoso árbol que no proporcionaba beneficio alguno. Y solo servía de guarida de gorriones y cigarras. Considerando que el árbol era un estorbo en las labores del agro, el campesino resolvió eliminarlo. Mas, sus inquilinos, los pájaros, le imploraron. Por favor, no derriben el árbol. Piensa que desde sus ramas cantamos y alegramos tu vida y la del pueblo. El hombre, haciendo oídos sordos, cogió el hacha y dio un furibundo golpe al tronco, y otro, tratando de derribarlo. Pero, oh prodigio. Escondido en el tronco, apareció un panal de rica miel. Desde entonces, el viejo árbol fue cuidado con esmero. Moraleja. Si lo de otros conservas, puede traerte reservas. El oso y la colmena. Frente a una colmena que había próxima a un jardín, se detuvo un oso glotón, con la intención de saborear la exquisita golosina que contenía. Cuánta y abundante miel para colmar mi apetito. Y, sin más trámite, propinó tremendo mordisco al palacio de las abejas, dejando al descubierto el maravilloso néctar que apuró al instante. Como es de suponer, no tardaron en llegar millares de abejas que atacaron sin piedad al ladrón. El oso, picado aquí, picado allá, no tuvo más remedio que huir, mientras se rascaba las picaduras hasta sangrar. Qué dolorosa resulta esta golosina, impropia de mi carnívora costumbre, se lamentaba en su desesperación. Moraleja. Quien bien come y bien bebe, tarde paga a lo que debe. El Congreso de los ratones. Vivían felices muchos ratoncitos en la despensa de una casa, hasta que llegó un famoso gato llamado Mecifuz como huésped de ella. Aquel habilísimo cazador en 3 días hizo tal estrago entre ellos, que apenas si se veía a uno que otro pericote pasearse por la despensa. Micifuf, empeñado en su cacería, se propuso exterminar la población ratonil. Los pocos sobrevivientes se hallaban presas de terror y pasaban 1000 penurias para buscar alimento. Para los desventurados roedores, Micifuf era el mismísimo demonio. Transcurrieron los días, y los ratones, que no podían salir ni en la quietud de la noche, vivían escondidos por miedo a los zarpazos del despiadado enemigo, que los tenía en constante zozobra.
No pudiendo continuar en tales angustias, un día, aprovechando que Mistifuf fue a visitar a una gata monona de la vecindad, se reunieron para deliberar a fin de hallar el medio de salir de tan tremenda situación. Después de varias horas de debate, sin haber llegado a conclusión alguna, se adelantó un ratoncito y pidió ser escuchado. Todos se callaron, pues querían oír la opinión del humilde pericote. Quizá fuera a proporcionarles la solución del problema. Señores congresistas, dijo el sabido pericote, mucho se ha hablado en esta asamblea, pero nada con sentido práctico. Yo propongo que, cuanto antes, atamos al cuello del gato un cascabel y, como al andar hará tañer su colgajo, tendremos tiempo para escapar de sus garras. Tan ingeniosa proposición hizo revolcarse de gusto a los asambleístas, y, encontrando muy sesudo el consejo, abrazaron y felicitaron al autor de la feliz ocurrencia. Calmado el alboroto, un viejo y bigotudo ratón, bastante marrullero, observando con malicia la propuesta, dijo gravemente: todo está muy bien. Pero ahora, díganme ustedes quién le pone el cascabel al gato. Yo no se lo pongo. Soy muy tonto, se excusó uno de ellos. Yo soy corto de vista, advirtió otro. Yo me siento muy viejo y torpe, acotó otro. Y así, uno tras otro se fueron excusando. De modo que, al cabo de un momento, todos los ratoncitos retornaron a sus madrigueras. Y sin llegar a una solución definitiva, se disolvió el Congreso. Moraleja. Del dicho al hecho hay mucho trecho. El asno y el lobo. Cierto asno, viendo que se le acercaba un lobo que no podía escapar de él, simuló encontrarse cojo. El lobo, acercándose, le pregunté la causa de su cojera. El borrico le respondió que se le había introducido una espina en una de sus patas. Y añadió: quíteme, por favor, esa espina, señor lobo, y devorarme cuando le plazca, sin temor de lastimarse la boca. El lobo se dejó convencer mansamente. Pero, al levantar la pata del asno, recibió tan terrible coz que se quedó sin un solo diente en las mandíbulas. Bien merecido lo tengo, porque siendo mi oficio carnicero, ¿por qué me metí a curandero? Dijo el lobo. Moraleja. Maña y saber, para todo es menester. La araña y la mosca. En una mañana fatídica, cierta mosca volaba de un lugar a otro en busca de comida. Al fin, se detuvo en una rama donde una aracía había hecho malabares con su tela y contemplando embobada, pensaba: jamás vi trabajo más hermoso. No lo haría ni el gusano de seda más famoso. ¡Oh, tersura! ¡Qué belleza! Es realmente una obra de arte. La aracía, aprovechando la coyuntura, salió de su escondite, tendió su red con admirable mana, atrapad a la mosca, y le dijo: si no fueras tan curiosa aún estarías fastidiando por otros lugares y se la comida. Moraleja. Por estar distraído, en la trampa has caído. Las penas y las dichas. En los albores de la humanidad las penas y las dichas conviven por igual en el corazón de los hombres. Las dichas son causa de la perdición humana. Debemos expulsarlas, acordaron las penas. Así comenzó el asedio a las dichas. Quienes optaron por refugiarse en lugares ignotos del firmamento. Cansadas las dichas de vagar, dijeron: vayamos al cielo y pidamos a Zeus cómo comportarnos sin despertar la envidia de las penas. Zeus aconsejó de inmediato: no vayan en grupo. En adelante, irían una tras otra. Por este motivo, las penas, que viven en la tierra, asedian constantemente a los hombres. Mientras que las dichas se presentan de tiempo en tiempo, pues deben bajar desde el cielo. Moraleja. La alegría bajó del cielo. La triste. La comadreja y el gallo. Un gallo distraído cayó en las garras de una comadreja. Esta, antes de devorarlo, quiso tener una razón que justificara su gastronomía. Con tu canto estridente le respecté, la comadreja, perturbas el sueño de los humanos. Es una forma de servirles, repuso el gallo, due por sus obligaciones y trabajos deben madrugar. Así sea, dijo la carnicera, pero no por eso voy a morirme de hambre. La comadreja, sin argumentos para manducarse el gallito, agregó: podrás tener toda la razón del mundo, pero eso no a mi estómago, sobre todo ahora que estoy en ayunas.
Y, sin más miramientos, hinché del plumífero y se lo tragó. Los dientes en el cuello. Moraleja. Con los malos y perversos no hay razón que sea de provecho. Los conejos. Un hombre vivía dedicado a la caza de conejos. Una mañana, de espléndido sol, se dirigió al bosque para iniciar otro día de labor. Por aquí suelen aparecer los conejos. Me ocultaré en espera de que se asomen, dijo. Se movieron las matas, el cazador templó el arco, y la flecha salió disparada para incrustarse en el cuerpo de un conejo juguetón. Enemigo a la vista. Todos a sus casas. Gritaron los otros conejos y desaparecieron en pos del refugio. Al cabo de un tiempo, olvidando el peligro, el miedo y la prudencia, salieron los conejos a retozar alegremente. Y el ducho cazador, que conocía las costumbres concejiles, los fue liquidando uno por uno. Moraleja. De nada sirve la ciencia, si no gobierna la prudencia. La perra de parto. Una perra preñada, no tenía dónde alumbrar a sus hijos y suplicó a una compañera. Mira el estado en que me encuentro, por favor déjame ocupar tu covacha. Es tuya mi casa hasta cuando sea necesario. Pasados unos días, la UEFA la visité para decirle. Vengo por la vivienda. Ya no debes necesitarla. Ay, amiga. Dame un tiempecito más hasta que mis cachorros puedan valerse por sí mismos. Sé buena conmigo. Vencido el nuevo plazo, la UEFA solicité su perrera. Mas la huésped, mostrando los colmillos, se pertrechó y le dijo. Y de aquí me sacas muerta. Y me quedaré hasta cuando me dé la gana. Moraleja. Por la puerta del confiado se cuela el bribón y taimado. Espero que les haya gustado y suscríbanse para más.